Entonces, una de las primeras preguntas que generalmente se hacen sobre los detectores de centelleo es ¿por qué querría elegir esto en lugar de cualquier otra cosa que esté disponible? Y realmente la principal ventaja de los centelleadores es que son equivalentes en agua tanto para fotones como para electrones de megavoltaje. Entonces, el punto clave es que no está cambiando la interacción de la radiación allí mismo, en el punto de medición. Y luego, por supuesto, tener que hacer correcciones adicionales para esa perturbación. Se pueden hacer muy pequeños y, por lo tanto, son útiles para campos pequeños en los que se mide en un área física muy pequeña. Se ha demostrado que son independientes de la dosis y la tasa de dosis para haces de radioterapia estándar, así como independientes de la energía. Y luego, el factor de corrección de la calidad del haz de la unidad realmente se refleja en la verdadera equivalencia de agua de este detector a través de los diversos espectros. Entonces, aunque el tamaño de su campo disminuya, el factor de corrección de la calidad del haz sigue siendo 1. Hay una dependencia de temperatura muy pequeña con este dispositivo. Se trata de una décima parte de 1% por grado. Entonces, si lo usas solo a temperatura ambiente todo el tiempo para las mediciones de control de calidad, generalmente se puede ignorar. La otra ventaja es que no hay materiales ferromagnéticos en la fibra óptica ni en el propio centelleador orgánico, por lo que se pueden utilizar con Mr. Linux. Nuestro centelleador, como mencioné, es un material centelleante orgánico. Produce luz en la porción azul del espectro. Nuestro dispositivo original, el WONE, tenía un centelleador de 1 milímetro de diámetro y 3 milímetros de largo acoplado a una fibra de transferencia óptica de PMMA. Con el WTWO, proporcionamos una fibra de 1 por 1 y de 1 por 3. Sin embargo, debe corregir la luz Cherenkov que se produce dentro de esa fibra de transferencia óptica. Así que hemos implementado una corrección cromática de 2 canales. Se basa en una publicación de Matthew Guillot et al. En 21. Y explicaré cómo funciona eso en la siguiente diapositiva. Los centelleadores tampoco son lo que se consideran dosímetros absolutos. No es algo que pueda enviar a un laboratorio de calibración, obtener un factor de calibración que se pueda rastrear según los estándares nacionales y luego poder usarlo durante algunos años. Requieren referencia, una comparación con un dosímetro calibrado para dar una dosis de referencia y recalibrarlo periódicamente en su máquina a medida que acumula la dosis. Eso es si desea su salida en términos de dosis. Entonces, para esa corrección cromática de 2 canales, dividimos la señal óptica medida en 2 porciones del espectro, el azul y el verde. Lo llamamos canales de color azul y verde. Nuestro centelleador, como mencioné, está centrado en esta porción azul del espectro. La luz Cherenkov es un contaminante de amplio espectro, por lo que está presente en ambos canales. Entonces, la idea detrás de esta corrección de 2 canales es que haría una medición con el centelleador en 2 configuraciones diferentes. Estás manteniendo constante la dosis a la porción activa del centelleador, pero estás cambiando la cantidad de fibra óptica que está siendo irradiada. Entonces solo cambia esta contribución de Cherenkov. Crea un cambio en las porciones azul y verde del espectro. Así que observamos la diferencia de señal en el canal azul versus la diferencia de señal en el canal verde y creamos lo que se llama una relación de luz de Cherenkov, que es un factor de corrección que se usa para mediciones posteriores para eliminar la señal de Cherenkov de la medición del canal azul, basado en la cantidad de señal que se mide en el canal verde. Si desea aplicar una calibración de dosis a su dispositivo, le daría una dosis conocida en el tamaño de su campo de referencia, y luego eso se convierte esencialmente en una conversión de unidades, solo una constante que se multiplica por esta señal corregida para darle la salida en términos de dosis.
Entonces, con el dispositivo original, el WONE, proporcionamos una losa de material equivalente al agua que permitía, o que tenía un canal fresado para la configuración mínima de fibra, donde tiene la menor cantidad de fibra posible en el campo, y luego un canal más grande envuelto para la configuración de fibra máxima donde tiene más fibra, más señal de Cherenkov. Esta es una opción con el WTWO también, pero con el WTWO proporcionamos una plantilla que se puede usar en el tanque de agua para realizar esta medición en un campo más pequeño. Esto encajará dentro de un campo de 10 por 10 en el tanque de agua. También puede usar un campo rectangular, ya sea en esta losa o con el simulador configurado para escanear, girar su colimador 90 grados y cambiar la cantidad de fibra en el campo de esa manera mientras se asegura nuevamente de mantener la dosis para el simulador de manera equivalente. Entonces, el simulador WONE fue nuestro dispositivo de primera generación. Ha estado en el mercado desde 2014, casi 10 años. Tiene ese diámetro de 1 mm, área activa de 3 mm de largo, y hay bastantes publicaciones disponibles para este. Uno de los más notables es la publicación conjunta de la AAPM y el OIEA sobre dosimetría de campo pequeño. Eso es TRS 483, que enumera el WONE KQ como unidad en todas las tablas en las que aparece. Entonces aquí nuevamente, como este es solo un ejemplo de la energía de 10 megavoltios con o sin filtro de aplanamiento, a medida que cambia el tamaño del campo, ese espectro cambia ligeramente, y puede ver que no hay cambios en la respuesta del simulador como resultado de esos cambios espectrales. Este era sigue siendo un sistema de medición de un solo punto. No fue diseñado necesariamente para escanear tanques de agua, aunque es hermético, se puede usar en un tanque de agua, pero requiere un electrómetro de 2 canales para realizar el cálculo de resta de Cherenkov. Los desarrollos más recientes, hemos creado el WTWO, que tiene una fibra reemplazable por el usuario y una unidad óptica y electrónica dedicada llamada MaxSD. Entonces, con esta configuración, es una fibra reemplazable por el usuario, por lo que podemos proporcionarle un simulador OnExone y OnExpress. Y la justificación para proporcionar ambos realmente es doble. Una es que sabemos que la gente está buscando la resolución milimétrica de OnExone para obtener el menor promedio de volumen posible. Pero hay escenarios en los que es muy bueno poder comparar algunas de estas medidas con las publicaciones originales de WONE con exactamente la misma fibra, exactamente la misma configuración geométrica. La fibra de 1 por 3 milímetros también te da 3 veces la señal. Entonces, para el escaneo de tanques de agua del extremo ligeramente más grande del rango de campo pequeño, a veces es bueno tener esa relación señal a ruido más alta del detector más grande. Con el desarrollo de MaxSD también, tomamos cada 10 milisegundos de integración de la señal del centeleador y realizamos la corrección de Cherenkov y luego la convertimos en una salida analógica, una salida de corriente que se puede enviar directamente al electrómetro de su tanque de agua, para escaneo de campo pequeño. Entonces esa configuración se parece un poco a esto. Tenemos un manguito adaptador que ayuda a aumentar el tamaño del vástago del simulador para que pueda sujetarse en un soporte de cámara estándar. La fibra en sí se conecta al MAX o se conecta a la entrada del MaxSD. Y luego hay una salida triaxial del MaxSD que va al electrómetro de escaneo del tanque de agua. Entonces, desde el punto de vista del tanque de agua, realmente parece un diodo. Es un detector al que no se aplica polarización, pero cuando el haz está encendido, el sistema del tanque de agua recibe una señal y puede continuar con la recopilación de datos para el escaneo. Diré que necesitas escanear lentamente con él. Es un dispositivo de baja señal a ruido. Por lo tanto, cuanto mayor sea el tiempo de integración en cada medición, generalmente recomendamos alrededor de 1 segundo por medición, lo que le brinda datos mucho mejores. Esta es solo una imagen de esa configuración de fibra mínima versus fibra máxima en el tanque de agua.
Debo decir que no necesita realizar esto cada vez que escanea. Esto sería una vez antes del escaneo y luego ocasionalmente. La señal del simulador tiende a disminuir en aproximadamente un 2% por cada 1000 grises que recibe el simulador, por lo que necesita una recalibración periódica a lo largo de su vida útil. Desde una de las primeras publicaciones sobre WTWO, se realizó una comparación entre el escaneo del tanque de agua y las mediciones de la película Ghostwriter. Este es un ejemplo del campo de 1 centímetro. Los puntos rojos son las medidas de WTWO y los puntos azules son el escaneo de la película. Así que hay una excelente concordancia entre la medición y, lo siento, el escaneo del tanque de agua con el WTWO y la película. También verificaron que, al igual que con el WONE, no se observaron dependencias de la tasa de dosis hasta 200-400 mu por minuto, y no se observaron dependencias de la dosis desde ese rango de 1 centígrado a 4,0 centígrados. También se ha utilizado para algunas mediciones específicas de pacientes. Hubo una publicación de la Universidad de Alabama en Birmingham y el grupo de Richard Poppel que analizaba la concordancia entre la medición WTWO y la medición de película para diversos objetivos de arco rápido, tratamientos que trataban objetivos de hasta 3 milímetros de diámetro. Y obtuvieron una excelente concordancia nuevamente entre la película y WTWO, realmente dentro de la variabilidad e incertidumbre de las medidas de la película. Sin embargo, me gusta la imagen que tenían, solo para mostrar que se trata de un tapón de cámara para el interior de un fantasma equivalente a un pulmón. Es muy difícil distinguir la punta del centelleador solo porque es equivalente al agua. Por lo tanto, le proporcionamos una fibra ficticia con un bebé para permitirle encontrarla en la planificación de su tratamiento o si está realizando una alineación de imágenes para el control de calidad de su medición. Hay una manera de ver dónde está ese punto activo de medición del simulador. Así que eso era todo lo que tenía planeado pasar hoy. Sé que fue una presentación bastante rápida, pero también somos personas bastante ocupadas, así que no quiero entretenerlos demasiado. Si hay preguntas, no duden en escribirlas. Todavía no veo ninguno allí, pero me complacerá responder cualquier pregunta que pueda tener. Siempre puede hacer un seguimiento con nosotros a través de los sitios web o directamente por correo electrónico. Nos encantaría saber de usted. Y gracias de nuevo por su tiempo. Lo aprecio.